mi punto de vista, el populismo es un discurso político mítico, es decir, una síntesis política de cosas que son totalmente contradictorias, pero que en un discurso de este tipo va a funcionar. Y, por ejemplo, el populismo es un discurso que dice, vamos a ser los mismos y a cambiar nosotros. Eso es el populismo, un mito. Es el contrario. Yo pienso que el populismo sale de las dificultades a construir el proyecto europeo. Y entonces hay una relación entre los dos, las dificultades del proyecto europeo y el poder más y más importante de los populismos. Son dos fenómenos que funcionan juntos, pero uno no es el otro. Hoy día la situación es muy difícil para la democracia. Al final de los años 80 se dice que la democracia es el futuro, es el porvenir. Hay un politólogo norteamericano muy famoso, Fukuyama, que dice no hay alternativa, la democracia es la solución para todo. Hoy día sabemos que es difícil, que los sistemas políticos funcionan muy mal, que las izquierdas y las derechas clásicas se descomponen y que lo que sube son fuerzas populistas o extremistas a la derecha o la izquierda. Eso es la situación que es mucho más difícil de mi punto de vista que en los años 80, porque en los años 80 era el momento del final del comunismo real. Entonces hay la esperanza de un futuro muy democrático. Hoy ya no se habla así. Yo pienso que la Europa tiene desafíos internos y externos. Externo, de mi punto de vista, el más importante es el desafío de los migrantes, la capacidad o no de ser la Europa abierta, humanista, que toma en cuenta los derechos humanos. ¿Es posible o no es posible para la Europa? Es un punto importante. El desafío es también científico, económico. Esos son desafíos globales, mundiales. Pero hay también desafíos dentro de la Europa. Y aquí tal vez el desafío para mí el más importante es cómo hacer que se reduzcan las inegalidades sociales. Cómo hacer que el modelo político de la Europa permite de tratar de demandas sociales. Eso para mí es muy importante, pero hay muchos otros temas. La religión, qué hacer con el Islam en ciertos países. El tema también de la violencia, el tema de la capacidad de la Europa a ser una parte del mundo donde hay mucho menos violencia que en otras partes. Hay muchos desafíos.